rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad, por este tiempo, Señor, por esta noche, por este día jueves, Señor. Tú nos has permitido la vida, Señor, nos has permitido el alimento, Señor, nos has permitido que nuestro corazón, Padre, no se quede sin palpitar, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque no tenemos cómo pagarte, Padre, no podríamos pagarte, Señor. Pero aquí estamos, Señor, una vez más agradecidos por nuestras familias, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros hijos, nuestras hijas, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por todos, Señor, los cuantos venimos, Señor, y venimos por aquellos que no vienen, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta bendición. Gracias por aquellos que abren su corazón a ti, Señor. Por aquellos que tienen, Señor, salud y una sanidad en su cuerpo, te pedimos también para que obres, para que limpies, para que sanes, Señor, toda obstrucción, Padre, todo dolor, Padre, toda alergia, Señor, toda infección, Padre, también te pedimos que obres tú, Señor, que ya no haya más antibióticos, Señor, que ya no haya más medicamentos, Padre, que seas tú que obres, Señor Jesús. Por aquellos, Señor, que tienen, Señor, dificultades en su descanso por la noche, Señor, te pedimos que obres, Padre, y que, Señor, puedan, Padre, descansar, Señor, por tu presencia. Señor, gracias por esta oportunidad, por esta palabra, bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga la bendición de esta palabra. ¿Qué oír y qué decir? ¿Qué oír y qué decir? ¿Qué oír y qué decir? Pues mucho, hermano, mucho realmente. Esta palabra, le voy a ser bien honesto, quizás una vez en mi vida la había leído, y la hora que la leía, le cuento, mucha hambre, terminé preparado en la tarde porque mucha me dormí. Pero en lo que estaba preparando, me llama la atención un capítulo y una lectura quizá tan poco conocida, pero que le deja muchísima enseñanza a uno mismo. Esas son las primeras dos. La primera situación que a uno le impacta es que un rey viene a buscar a otro rey. Y pues le pregunta: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y a nosotros nos corresponde,
Y hay una conversación bien interesante ahí, conversación que realmente lo pone a uno en qué pensar. Quizás el consejo y la invitación es que termine usted en su casa quizás la lectura del capítulo 22 y me dice, wow, realmente qué cosa más interesante. Pero en principio, hermano, es interesante saber que todos nosotros seleccionamos lo que queremos oír. Dígame si no es cierto. Usted cambia la estación de radio a la cual a usted más le gusta. Pues papá, nos peleamos porque aquí está viendo la radio que no te gusta, y el señor que no te gusta. Sí, de verdad que no me gusta el señor, que es muy cristiano, pero me estresa oírlo a él. Pero ese es otro tema, no me viene en cuenta y en consideración el tema. Pero el punto es que usted tiene la capacidad de seleccionar lo que usted quiere oír. Usted dice, bueno, pues voy a escuchar noticias, ¿verdad? Y aunque no sirve de mucho escuchar noticias, pero de repente a uno le gusta, pues, como dicen, cuando uno se va poniendo viejo le gustan las noticias. Entonces usted escucha noticias, o escucha la canción que a usted le gusta, o escucha usted el chambre que mejor le gusta. Usted tiene la opción de escucharlo o simplemente apartarse y no escucharlo. Pero como aquí hay un rey que, si usted se fijó y leyó en el verso número 8, quizás estaba acostumbrado a escuchar la palabra que a él le gustaba. Y si usted lo leyó o se detuvo en eso, dice que el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. ¿Qué cosa más interesante? Porque nunca me profetiza bien, dice, sino solamente mal. Y Josafat le dice, no hable el rey así, o sea que hasta él se extraña cuando escucha esa expresión del rey. Así que así siempre que predica, siempre que me da palabra, no dice lo que yo quiero escuchar, y quizás en base a esto, por eso el tema, hermano, ¿qué oír? Y más adelante, ¿qué decir? Hermano, mire, aquí quizás con la vergüenza deportiva le decimos, hermano, compartir y preparar un mensaje cada día se vuelve más difícil, ¿no? Por el cansancio, por la dirección que uno tiene que, por misericordia, pedirle a Dios. Quizás porque uno tiene en el corazón aquello, y si lo que digo a los hermanos les gusta, pero de repente el Señor dice, aquí había un rey que se enojaba porque ese me cae mal, ¿verdad? Y no sé cuántos de nosotros hemos dicho eso, hermano. Ay, es que hermano me cae mal. Ese hermano siempre que predica, ese hermano que pasa, yo lo aborrezco. Imagínense, como un rey tiene la capacidad de decir, ese siempre que habla, y estaba hablando de quién, de un profeta de Dios. No estaba hablando de un peón de albañilería, de Mediterránea, nada más. Pero está hablando de un profeta de Dios, hermano. Y si Dios le mandaba a decir algo, ¿por qué se molestaba, hermano? Y si Dios le manda a decir algo a usted, ¿por qué se incomoda, hermano? Mire, pero esa palabra cuando yo leí, ay Dios mío, qué pena por mí, porque yo lo he dicho. Ay, hermano, viene el hermano, viene el hermano con los chistes. Uno viene el hermano con sus X, Y, Z, W, Y, H1, lo que usted quiera. Y de repente uno ha caído en eso, hermano, pero como este rey, a veces nosotros esperamos oír lo que nos agrada. ¿O no? ¿Sí? Hermano, qué bonito, el carro que he comprado. Hermano, wow, esa camisa sí le queda bien. Hermano, usted como sin corbata,
siempre se le dijo, y no le siente bien lo que se lo diga. Y de repente la palabra de Dios a veces es utilizada por muchos para decirle a usted, no, es que mire, el Señor lo va a bendecir y el Señor le va a dar. Y hay una provisión para usted, y amén. Y es así, hermano, Dios tiene algo siempre preparado para nosotros. El asunto es que no todas las palabras van en la misma dirección para todos. Porque de repente hay una persona que viene esta noche deseando que el Señor diga, Señor, me duele la panza, ya no sé qué hacer, y está buscando una palabra que le llene su necesidad de sanidad. Amén. No está buscando que le diga, Señor, bendíceme, dame un carro. No, está buscando una necesidad que diga, Señor, yo sé que has hablado y que después que yo me vaya, tú vas a orar en mi salud. O de repente hay una persona que diga, Señor, tú sabes lo que he estado pasando y que es terrible esta intranquilidad que yo he sentido. Mire, hermano, dígame que si no es feo no poder dormir. Bueno, es una cosa tan insignificante. Pero alguien que no puede dormir no puede estar bien, hermano. ¿Cuáles son las consecuencias de un mal sueño o de una mala almohada? Hermano, depresión, tristeza, enojo. Si le dicen algo no le va a responder con punto y coma, le va a responder con un montón de signos de interrogación. Los ortográficos me van a entender. Es así, hermano. Entonces, de repente las necesidades que nosotros traemos son en todo diferentes. Yo le puedo preguntar al hermano, un espacio mío, hermano, estoy pasando esto. Le puedo preguntar al hermano, fíjate, hermano, que ya estoy viviendo esto. Y todas las necesidades son diferentes. Amén. Por eso, cada vez que se escucha la palabra no puede ir igual, hermano. No puede, no debe. Incluso el Señor Jesús, cuando enseñaba, enseñó de tantísimas cosas. Y no solamente de provisión y bendición, como ahora la palabra se acomoda para. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con mi familia en Estados Unidos. Y es difícil, hermano, ver que el Evangelio, que pastor platicábamos ese tema así cortamente, y es difícil ver cómo el Evangelio en otros países es fundamentado en dinero. Y el nuevo libro que va a salir a la venta, que te comparte las técnicas y los tips del pastor no sé quién. Y eso es el Evangelio en otros lugares. Y el desayuno, conferencia, impartido que será por el apóstol no sé qué, y el tema de desarrollar es tal cosa, y habrá break, y habrá desayuno, y estarán disponibles los libros a la venta. Y no estoy juzgando ni criticando eso, para nada, hermano. Pero de repente uno mira que el Evangelio como que ahora se está dirigiendo a que yo quiero tener, a que yo quiero prosperar, a que yo quiero crecer financieramente. ¿Y sabe qué? Lamentablemente la palabra no solo es eso. La vida no solamente our business, son negocios. No, hermano. Mire, no voy a hablar de corrientes políticas ni financieras, pues, pero de repente que uno parece que el sistema lo está jalando a uno, hermano, y uno comienza a pensar, sí, para vivir y ser feliz necesito 2 o 3 trabajos. Mire, en Estados Unidos así es, la gente tiene 2 o 3 trabajos y solo llega a dormir a su casa y la rutina es la misma de todos los días. Entonces, la gente siente consuelo en escuchar que se está hablando solo de dinero, de dinero y más dinero, y no es eso. Entonces, cuando nosotros venimos, hermano, debemos, si la palabra usted le dice, le incomoda de algún modo, pues no se moleste, hermano. No se enoje con el predicador. O diga, ay, este hermano ya viene por lo mismo. No, porque quizás en ese momento esa palabra no era para usted, pero sí era para otra persona, y usted no debe ser tacaño por la palabra de Dios. Diga, Señor, en este momento la palabra no es para mí, pero
Si tengo atrás mío alguien que la está recibiendo y posiblemente está llorando, porque esa palabra le está bendiciendo. ¿Ven? Sí. Estamos despiertos, sí. Entonces, le decía al principio, hermano, pues es fácil seleccionar lo que usted quiere escuchar, hermano. Pero cuando estamos en la iglesia no podemos seleccionar lo que se imparte acá. Pero sí podemos decir, Señor, gracias, porque esa palabra le está sirviendo a alguien, como creo yo que en esta noche Dios está haciendo algo en alguien, a través de esta palabra. ¿Sabe, hermano? Tenemos la capacidad de elegir conversaciones y escuchar a quién tenemos a la par en el trabajo, quizás. Y nadie te diste cuenta que echaron a fulano, ¿verdad? Y lo echaron, ¿y por qué? Y comienzo a indagar, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Y cuándo fue? ¿Y cuándo fue la última quincena? Y le habrán pagado de vacaciones. Y comienza usted a querer saber de más, ¿verdad? Entonces, de repente, es necesario pedirle dirección a Dios para escuchar, ¿qué es? Hermano, pero como tenemos un oído tan fino, ¿verdad? De que, híjole, más que si viene alguien y le dice a usted, quiero contar algo, hasta apaga el celular, hermano, y eso quiere decir mucho. Y hasta cierra sus redes sociales, y eso quiere decir más todavía. De verdad, ¿y qué pasó? Pues de repente, quizás no era bueno, pues, pero a usted le interesó y comenzó a indagar y no le llenó su vida, pero el hambre llegó. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando uno ve a un rey que dice, eso es lo que dice, me cae mal por lo que predica, ¿verdad? Ahí me siento identificado yo. Digo yo, hermano, yo me siento identificado yo, porque a veces yo he dicho, ay, Señor, ¿y por qué otra vez lo mismo? ¿Y sabe qué? Y cuando yo digo eso, yo me estoy volviendo tacaño, porque no estoy pensando en que tengo la paz. No estoy pensando en el hermano que trae una necesidad de que le den un poquito de consuelo, hermano, porque me decía una compañera y mira, dice que me equivoqué y no le puse comisión a fulano de tal, me dice, y bien enojado por 175 pesos, me dice. Pues sí, quizás hermano que no sea mucho, pero para él puede ser lo único que tenía para sobrevivir el mes. Le dije, pues sí. Y mire, viene hablando que tiene negocio y tiene microbús y no sé qué, y se está por 175 pesos. Ah, vea, que lo que pasa es que la gente dice una cosa, pero realmente está viviendo otra, hermano. ¿Qué significa entonces? Que cuando aquí se dice palabra, hermano, usted tiene que decir amén, aunque no le gusta. Porque de eso se trata. Y sabe, hermano, cuando nosotros estamos aquí y aprendemos a escuchar, porque mire, bien fácil es estar utilizando nuestro sistema auditivo regalado de forma gratis, valga la redundancia, por Dios. Todos me están oyendo, hay un sordo por aquí, físicamente no, vea. Todos me están oyendo, pero ¿quién está escuchando esas palabras y se está quedando con ellas? A ver, gracias. No es que es así, hermano, mire, si usted aprende a escuchar, va a aprender a ser tolerante. Aquel que aprende a escuchar, hermano, aprende a ser tolerante. Aquel que dice, esa palabra no es conmigo, es intolerante. No tolera la palabra de Dios, no tolera, si no tolera al predicador que está viendo, porque le cae mal, porque no le gusta la corbata, porque no le gusta la camisa, porque mucho suda, pues sin culpa del otro, escuchamos aquí. Pero mira, hermano, es que imagínense cómo es la gente. La gente dice, no, que no pude ir a la iglesia, fíjense, hermano, porque pues sí, mire la lluvia, ¿verdad? Porque la tormenta que venía y ni el hermano de la iglesia tampoco. Pero cuando era de ir al cine, ¿verdad? Hasta 2 capas se ponía, hermano. Y hasta se iba temprano para que no lo agarrara la lluvia. Y entonces, pues sí, porque sentía que se llenaba ya, ¿verdad? En el cine, se sentía feliz. Y si era fiesta, pues también se iba y se iba a sentir feliz.
aunque sea un ratito. Pero ¿cómo cuesta venir a escuchar a la palabra de Dios y tolerarla? Sí. Imagínense lo que este rey decía. Hay uno que pues sí, dice palabra de Dios, pero ¿qué está mal? Sí. Porque nunca predica lo que a mí me gusta. Ay, o sea, que la iglesia se viene a escuchar lo que a uno le gusta, hermano. Pues no, hermano. Hay una diversa cantidad de consejos, de advertencias, de exhortaciones, de qué sé yo, de tantísimo, una multiplicidad de bendiciones que son para una persona diferente. Entonces aquel que aprende a escuchar, aprende a ser tolerante, hermano. ¿Sabe que aquel que es intolerante es que no puede recibir ni un consejo, no puede recibir ni una palabra, no tolera que le digan, mira, es por tu bien, cambiate de pantalón? Hermano, yo conozco gente que en mi trabajo yo le he dicho, mira, sea la última vez, por favor, ponete corbata. Ya me regañaron a mí por tu culpa, si no, haces caso, por no, ya no vengas. Y en vez de decirle a uno ahí, muchas gracias, ya de verdad, porque me haces el favor de que no me quiten el trabajo. Se enojan con uno, hermano. Ay, entonces, ¿qué significa? ¿A qué venimos nosotros a la iglesia primero, hermano? A aprender a escuchar. ¿Y qué estamos escuchando, chambres, aquí? No, pues no, gracias a Dios, no. Ni noticias damos aquí como otras iglesias. No hay ni tiempo de eso realmente, pues. ¿Qué significa entonces? Que si usted ha aprendido a escuchar, hermano, yo veo que muchas personas son tolerantes. Sí, hermano. Aquí hay muchas personas que toleran la palabra de Dios y no salen corriendo. ¿Saben que yo he visto personas que no les gusta y se van? Ya se había hasta aquí, hasta eso dice que no voy a acá. Mire, hermano, aquel que aprende a escuchar, aprende a ser paciente, ¿no? Le voy a decir algo. Te lo voy a decir así. Cuando usted así ya quiere que le digan todo, ¿verdad? Te voy a decir algo, pero te lo voy a decir así. Pero por antes le dije, no, es que mira, la cuestión es así. Fíjate, ¿te acordás de aquella vez que te dije yo tal cosa? Ah, y te acordás también, mira que y uno ya quiere terminar, pues. No, espérate. Ahora viene lo que te quiero decir. Bueno, habiendo dicho lo que te he dicho, la verdad que tú lo estás haciendo mal. Ya te lo dije 3 veces y la tercera era la decía, así que por favor. O sea que aquel que aprende a escuchar, hermano, aprende a ser paciente. Aquel que no puede escuchar no es paciente, hermano. Mire, cuando la mamá lo regañaba a uno, antes no le regañan, el piso solo. Pero realmente uno dice, señores, que sí me lo merezco. Hermano, aquel que aprende a escuchar comienza en el camino de la sabiduría. Si no, lea conmigo el proverbio número 11 y verso número 14. Proverbios 11. Proverbios capítulo 11 y verso número 14. Dice la palabra del Señor, 11, 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Qué significa? Que aquel que aprende a escuchar dice, entonces por aquí me tengo que ir. ¿Por qué? Porque donde no hay dirección sabia, dice, caerá el pueblo. Dice que más en la multitud, en aquellos varios que te dicen, mira, ¿y tú crees que esto puede ser así? Si no, ya me dijo uno eso, ya me dijo dos eso, ya me dijeron 3 lo mismo, entonces así me tengo que ir. Y las estadísticas no mienten.
Eso me lo enseñaban aquí. Entonces, hermanos, si venimos a la casa del Señor, comencemos a aprender realmente a oír. Mire, eso no es sencillo, hermano. Mire, recibir un consejo, primero, para poder darle trámite al consejo, usted debe darle trámite a sus oídos y estorbar todo lo que está afuera, cerrar las puertas, las ventanas y sentarse y escuchar. Y a mí me admira realmente lo que este rey le dice. Miren, yo a ese profeta me cae mal, lo aborrezco. ¿Cuántos de verdad hemos dicho eso, hermano? No, es que ese hermano, cuando yo lo veo, no lo puedo ni ver, pues. Y tengo una foto ahora en mi casa. Para mala suerte. ¿Qué significa entonces, hermano? Que el aprender a oír y a tolerar algún día nos va a llevar a mal. Amén. Estamos aquí. Es que son palabras difíciles, hermano. Mira esta picazón. Porque yo soy de esos, hermano, que me ha costado en muchas ocasiones. Incluso, mira, te voy a decir la verdad. Esto está pasando y está haciendo mal. Y uno dice, no, pues sí, como yo soy el hombre macho, ay, quizás no es cierto. Pues, no queremos oír, hermano. Entonces, si no acepto el consejo de alguien, no voy a poder cambiar, no voy a poder llegar a amar. Pero recuerda que estamos hablando solamente de qué oír y de a quién oírle. ¿Por qué no le vaya a poner usted a escuchar a uno de esos que solo dice locura, hermano? No va a salir de ahí. Pero entonces, ¿qué pasa con los que no tenemos que decir? Estamos hablando de los que oyen, ahora tenemos que hablar de los que dicen. Más abajo dice la palabra que encontraron a Micaías, y él dice en el verso 14, y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Estamos en el capítulo 22 de Primera de Reyes. Que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿A qué está acostumbrado usted a hablar? ¿De política? ¿De religión? ¿De deporte? No sé cuáles son sus pláticas. ¿Sabe, hermano? Aquel que no tiene que decir, pues la verdad sería que a lo mejor no dijera nada, ¿verdad? Pero aquel que dice las cosas incorrectamente no colabora en la causa. Aquel que dice lo que se le viene sin ningún tipo de dirección ni fundamento, no está ayudando. No sé si le ha pasado eso a usted. De repente, qué mal comentario, dice uno de repente. Mejor se hubiera quedado. O sea que es bien feo, hermano, cuando le dicen a usted, vos debes ser de las personas que no ayudan, ¿verdad? Qué pena, hermano. Mira, yo tengo un trabajo bien feo, hermano, porque de repente mi jefe me agarra así por teléfono, me dice, ¿vos qué opinas de esto? Y se puede o no se puede hacer. Sin ver ningún insumo, sin ver ningún documento, sin ver el antecedente, sin saber para qué le voy a responder. Y me agarra así el quemarropa. Pero apúrate porque me urge que me digas algo. ¿Qué tengo que, Señor? Dios mío, me voy a ir, pero ayudarme con lo que le diga. O sea, hermano, que lo que nosotros que tenemos, lo que tenemos que decir, lo tenemos que decir con fundamento. ¿Basado qué? ¿Y qué haría eso en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Y si lo que voy a decir no colabora, y si lo que voy a decir va a hundir más a alguien. Mira, hermano, yo he conocido personas que han llegado a la oficina con consejos de sus abogados, que lo único que han hecho y todavía le han pagado, lo peor del caso, hermano. Dios mío, le pagó todavía, ¿cuánto le pagó? Por ni me diga.
que todavía le han pagado a su abogado y la hundieron o lo hundieron más, simplemente porque no dieron un buen consejo. ¿Saben que aquella persona que no tiene o no sabe lo que ha dicho retrasa el consejo, hermano? Por eso decir el profeta aquí dice: vive Jehová, que lo que Jehová me hablar, eso diré. Hermano, y si nosotros habláramos realmente como Dios espera que movamos nuestra lengua, ¿no cree que nosotros estaríamos en otro nivel? Sí, amén. ¡Wow! Este hermano sí que habla con verdad siempre, ¿verdad? Sí, amén. Y no necesita inventar. Sí. Si todo lo que dice tiene fundamento. Mire, allá los abogados no pueden llegar, te voy a inventar. Si usted quiere que alguna persona la ponen de juez, porque es especialista en ese campo, pues. Sí. No van a poner a un juez de lo penal en una cuestión civil, ni viceversa. Y si usted va a un juez de lo civil, el tipo es el letrado y sabe. ¿Cómo voy a inventar ahí, hermano? Sí. Mire, es penoso cuando el juez le dice: mire, abogado, mejor siéntese. Está bien, señor. O sea que aquel que dice lo que no tiene que decir, en vez de darle consuelo, en vez de darle consejo, mire, hunde más al cristiano. Vive Jehová, dice que lo que ahora voy a decir, lo voy a decir por él. Hermanos, es que para eso tiene un compromiso serio y terrible, hermano. Que uno termina hasta, Señor, espero que cuando vaya de aquí, hermano, me haga la pedrada. Vive Jehová, que lo que voy a decir, lo voy a decir por él. Y si nosotros dijéramos y pensáramos así, hermano, en el trabajo: Señor, que yo sé que tú me vas a dirección, pero nunca decimos: Señor, que lo que este día, todas las palabras, las 20,000 palabras que este día voy a decir, sean en tu nombre, sean con dirección. Mire, aquel que no tiene que decir, ¿sabe qué? Engaña, hermano. No, que mira, hago lo que te pasa en eso, hago lo que realmente te pasa y necesitas es una buena limpia. Y mira, yo conozco a la señora, yo conozco a la señora allá por Ciudad Delgado. Mira, anda hoy una ramita y era donde vayas vas a quedar bien barato, si $40 te va a cobrar. Hermano, aquel que no tiene fundamento engaña y creemos. Y el pastor cree que esté de acuerdo con eso. El que no tiene fundamento anda inventando, anda buscando, anda recogiendo donde no tiene que recoger. Y entonces, ¿para qué viene la iglesia, hermano? O sea, que no ha aprendido a oír, hermano. Hermano, y si no ha aprendido a oír, ¿qué va a dar? ¿Qué le va a compartir a su familia? ¿Qué le va a compartir a la gente que se le acerca por un consejo? Mire, hermano, aquel que va a abrir la boca, yo creo que tiene que decir: Señor, así como este profeta, ayúdame a hablar verdad. Que no solamente sea entretención para aquí en la iglesia, sino que siempre que salga una palabra de aquí para allá, sea para una necesidad cierta y determinada. Es que sabe que aquel que abre la boca debe entender que no lo sabe todo, hermano, y que siempre debe estar presto para aprender. El que cree saberlo todo se limita, hermano. Él solito se limita porque no puede aprender más. Y sabe, esto nunca se deja de aprender. Mire, la historia continúa y es una historia preciosa que yo se la recomiendo que usted la termine ahí en su casa. Pero cuando quizás el punto medular de esta palabra es ver a un profeta que siente el compromiso de hablar con dirección. Le pregunto yo en esta noche: ¿será que usted le pide dirección a Dios para mover su lengua?
Es que mire, pareciera que la lengua a veces se mueve solita. Hay lengua ahí agarrando. Y a mí mi perrita me da risa porque saca la lengua del cansancio y se la agarra así. Se la agarra. Dame, papá, me dice. Y pareciera que la lengua a veces está separada de nuestro cerebro, ¿no? Y para poder tener esa unión perfecta, a veces es tan difícil que solamente Dios puede llegar a esa coordinación. Por eso le dicen, tú eres el coordinador, le dicen. ¿Qué es un coordinador? El que está viendo que todo el trabajo esté funcionando. Y si alguien no está funcionando, el coordinador no está coordinando. Y cuando la lengua se separa del cerebro, hermano, es ahí donde hay heridas. Amén. Es ahí donde hay Amén. llanto. Es ahí donde hay molestia. Sí. Es donde hay falta de comunicación. Ay, ¿por qué no me dijiste? Amén. Mire, no hay nada peor que exista falta de comunicación en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Y es tan sencillo como decir, hoy no hay frijoles, anda a comprar. De veras, yo pensé que había hasta aguacate traído. Y qué feo que le den aguacate cuando ella se lo ha comido. Ella había aguacate. Para mañana, no, ya mañana no. Entonces es esto, hermano, realmente. Mire, aquel que le está pidiendo coordinación a Dios de entre su boca y entre su cerebro, hermano, mire, está alcanzando un nivel superior espiritual. Hermano, hay muchos que dicen las cosas imprudentemente y piensan que confunden la sinceridad con la imprudencia, y eso no es así, hermano. Ser sincero no significa ser imprudente, para nada, hermano. Es que te voy a decir un par de veces, no se trata de eso, hermano, porque ya el corazón ya va en otro tono. Ahora bien, hermano, aquel que pide dirección y que logra coordinar esos dos músculos, hermano, comienza a aprender a dar consuelo. Hermano, y es que dar consuelo no lo puede hacer cualquiera, pues. ¿Usted cree que los ministerios de consejería son por gusto? No, hermano, es que aquel que le dice, como ver qué le pasa, fíjate, y comienza. Mire, yo quizás en mi trabajo escucho siempre tengo mi bolsita de ¿cómo se llama? De ser dieta. Porque siempre alguien llega y termina la conversación llorando. Eso, y esto no, mire, esto no, para que pase. Y de repente, señor, ¿y qué tengo que hacer? Y si les contara las anécdotas que me pasan todo el día, y llora también. Pero aquel que logra poner en coordinación su boca con su cerebro, hermano, y le dice, Señor, que lo que yo diga, tú lo pongas aquí y salga aquí. ¿Pero cuánto le hemos dicho a Dios eso? Porque le dice la palabra, es un pequeño miembro que puede formar un gran incendio, hermano. ¿Y cómo se forman los grandes incendios? Con un pequeño fósforo, hermano. ¿Y cuánto pesa un fósforo? Pues nada, es un peso descomunal para el daño que le va a hacer a un bosque entero. Dice que acres y acres y acres de bosques son consumidos anualmente por un pequeño fuego. Entonces, aquel que logra poner en coordinación eso, hermano, mire, puede dar consuelo, puede dar consejo. Consuelo cuando alguien viene desamparado, triste, depresivo, diciendo, ya no aguanto esto, ¿qué puedo hacer? Mire, lo que usted puede hacer es esto, y se lo voy a demostrar. La palabra dice tal cosa. Pero escuche lo que le estoy diciendo, porque es bien feo cuando usted se empeña a dar un consejo y la gente sigue como igual. Entonces, ¿para qué pide consejo? ¿Para qué pide consuelo si va a seguir en lo mismo? Sí. Yo le voy a decir, no soy su abogado, pero se le voy a decir lo que tiene que hacer. Tiene que hacer esto, no. O sea que no me está escuchando, le digo.
Hermano, aquel que pone en coordinación de la lengua y su cerebro tiene la capacidad de enseñar. Le pregunto yo, durante todos estos años, ¿ha aprendido usted algo acá? Sí. Yo he aprendido de mucho, hermano. Así es. Y sabe que quizás lo que yo más he aprendido, si usted me pregunta, ¿qué ha aprendido usted en esta iglesia? Solamente de una respuesta. Sí. No sé, hermano, pero creo que podría decir a ser tolerante en muchas ocasiones. Aunque es difícil, hermano, puedo dar un consejo, Sí. poder abrir la boca y decir, hermano, yo sé que esta palabra esta noche le está siendo de bendición a alguien. Sí. Hermano, aquel que logra entender que habla y que habla y que habla en este momento, representante de Dios, hermano, logra decirle a alguien, busque la dirección correcta. Ah, no, porque cualquiera puede ser que quiera quedar bien con alguien solo porque es su amigo. Y ese no es un buen consejo, hermano. Ah, no, pues es que no te puedo ofender porque somos amigos, somos cheros, vea. Aquel que está diciendo las cosas las tiene que decir en razón a la verdad. Si está diciendo, que realmente, si seguís ahí echándote una cervecita todos los viernes, creo, sin ser muy profeta, que te va a ir mal. ¿Amén? Pues sí, pero como pues si no mochero, pues sí. Va a estar más fácil que me invite, comience también yo con él, ¿verdad? Lo correcto es que, mira, dejar las heladitas, dejar los amigos de lado a un rato y andar con tu familia a buscar de Dios. Pero eso es lo que no se quiere oír. Amén. ¿Qué se quiere oír? No, mira, una de esas no te va a caer mal. No, mira, que faltes a la iglesia un mes al año no te va a caer mal. Eso es lo que se quiere oír. No, es que mira, realmente que, pues sí, que te vistas así, algo provocativo, no te va a hacer mal, ¿verdad? A la iglesia no se viene a escuchar lo que uno quiere. A la iglesia se viene a escuchar lo que Dios quiere. Y si a usted no le gusta, y si usted actúa como el rey y dice, me cae mal ese predicador, me cae mal ese hermano, me cae mal ese pastor por lo que dice, no le está cayendo mal a él. Lo que significa que la palabra de Dios no está ingresando en usted. Hermano, mire, con estos problemas de agua que tenemos en este país ahora, hermano, si es que la gente espera el agua, híjole, tengo ropa, tengo traje, y cuando viene el agua la gente se alegra, y si esperáramos así como fue la palabra de Dios, pero la esperábamos de verdad. Diga, que no importa qué lugar me la manden, yo quiero que me manden el agua. No importa si viene del Ecuador que venga, pero que llegue el agua. Porque tengo que lavar, porque el baño está sucio, porque los trastes ya llegaron al techo, la gran pila que tengo. Y le pregunto que esta noche, ¿está esperando usted cada vez que viene una palabra que le dé consuelo? ¿O simplemente está esperando que nos dé las 8 de la noche para irnos? Es que estamos esperando que nos digan, no, hermano, mire, es que sí, el otro año, un año par, vea. El Señor en año par le va a dar a usted, porque es año par y los años par no son de buena suerte. ¿Verdad? Amén, hermano, yo sabía eso. Hermano, hay gente que, hay cristianos esotéricos, que ven todavía su horóscopo, hermano. Quiero ver qué dice el Tauro. Geminiano, este día te trabaja 20. Dios mío, todavía ya pasaron 20 años y siguen viendo a don Walter. Quiero decir esta noche, hermano, que
Yo he sido uno de los que he dicho, Señor, te digo otra vez esa palabra, si hace 25 años la oí antes, sí, pero ya pasó un buen rato, y tenía yo 15 años de edad pena, pero ya estoy viejo, y la palabra es otra necesidad para mi vida. Gloria a Dios. ¿Sí? La necesidad que yo tenía cuando era niño quedó atrás y mi necesidad hoy es otra. Sí. ¿Cuántos luchan por recibir esa palabra con el deseo de aquel que tiene sed? Dice, tengo hambre de ti. Mire, yo que cantábamos esa alabanza, no sé por qué me llegó esto, a mí tengo hambre de ti. Hermano, cuando usted anda así con las tripas que le chillan de hambre, hermano, y le ponen tortillita, ¿verdad? Y usted comienza a hablar en diminutivo de todo lo que se va a comer, es porque tiene hambre, hermano. A los frijoles le dice frijolito, ¿verdad? Al queso le dice quesito. Al café le dice cafecito, o sea que tiene hambre. Y se lo ponen ahí y comienza a decir, ¡wow! ¡Qué sabroso! Y hay cremita. Curtidito. Dios en esta noche nos está diciendo, hermano, que deseemos oír y que no nos molestemos cada vez que una palabra quizás no sea para usted. Sí. Quizás el pastor ni se imagina usted cuánto sufrió por compartir esta palabra. Sí. El Señor dice, no sé, pastor, le pasa, pero a mí se me pasa. Y será, Señor, que tengo que decir. El Señor dice, ¿qué tengo que predicar? ¿Quién no dice nada, Señor? Creo que en esta noche Dios, claro, de entender que las palabras deben ser toleradas por todos, ¿no? Gracias, esta noche. Porque no es fácil entender ni decir esto. No es fácil, Señor, compartir una palabra que haga sentir bien a todos, Señor. Tú sabes que esa no es la intención, hacer sentir bien a todos. Pero sí hay una palabra, Señor, que dice que hay una necesidad que esta noche se suple. Señor, gracias. Porque no toda la palabra es igual, Señor. Pero si es palabra dada y dicha por ti, Señor, es una palabra que consuela. Señor, yo quiero tener compromiso con este profeta, Señor. De decir, vives tú, Señor Dios Todopoderoso, que lo que yo diga, Señor, venga de ti. Y aquel que está escuchando también debería adquirir el compromiso de decir, Señor, vives tú, Señor, que hoy lo que escuche, Señor, es para mí. Señor, perdónanos, límpianos, ayúdanos a poder saborear cada palabra, Señor, dicha por los predicadores, por lo que tenemos la honra, Señor, de hacer. Señor, bendecimos a aquellos que se deleitan en ti, Señor, que se esfuerzan en ti para recibir esta palabra, Señor. Gracias, Señor. No es fácil, Padre, pararse acá, Señor, y desde un día antes pensar, ¿qué voy a decir? Por mis hermanos los bendecimos. Por aquellos, Señor, que se deleitan en tu palabra, les bendecimos. Por aquellos, Señor, que se van agradecidos contigo, no con el predicador, no con aquel que te lo puede decir la palabra, sino contigo, Señor, porque tú has traído y has suplido una necesidad, Señor, has dado un consejo, Señor, has dado una palabra, Señor, de aliento. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque así como hay quienes desean, Padre, oír una palabra, hay quienes desean decir una palabra, Señor. Y nosotros queremos ser de aquellos, Señor, que nos deleitamos al oír, Señor, y también nos deleitamos al compartir una palabra, Señor Jesús. Señor, gracias.
Señor, muchas gracias por esta bendición.